Atento, porque si quieres descubrir cuál es la base del funcionamiento cerebral, tienes que ver este video. Sabemos que el cerebro registra y analiza formas, colores y estructuras, e incluso es capaz de darle un significado a todo ello. Pero, ¿cómo le hace para obtener toda esta información? Bueno, la respuesta no es tan sencilla. Primero, necesitamos saber que el cerebro requiere tener una estructura neuronal que entre información hacia él, la registre, se procese y posteriormente obtener un resultado que va desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Es aquí donde entran las sensaciones y las percepciones. Pero, espera, antes de seguir continuando, vamos a imaginarnos lo siguiente. Imagínate que vas caminando por el parque y de pronto te encuentras una estatua, la observas y al instante te haces la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría si esa estatua tuviese un cerebro? Para tu suerte, volteas al suelo y te encuentras una varita mágica. La tomas y comienzas a leer las instrucciones que dicen lo siguiente. Esta varita mágica se puede utilizar para pedir un solo deseo. Después de eso, la varita quedará totalmente deshabilitada. Después de pensártelo algunos segundos, por alguna curiosa razón, decides otorgarle un cerebro a la estatua, con las mismas capacidades y las mismas conexiones neuronales al de un cerebro normal. Sacudes la varita y ¡abracabum! La estatua ahora tiene un cerebro en perfectas condiciones. Bien, llegados hasta este punto toca preguntar, ¿qué crees que pasaría con la estatua ahora que tiene un cerebro? ¿Tú crees que podría tener la capacidad de crear pensamientos iguales a los de nosotros? Bueno, dejaré la pregunta abierta mientras comenzamos con el video. Aunque parezca un poco absurdo lo anterior, es obvio que la estatua, aun contando con un cerebro humano, no puede comportarse como uno. Incluso no llegaría más allá de solo tener las capacidades, pero nada más eso. Sería como tener un procesador de una computadora, y solamente el puro procesador. No podrías hacer nada con él por sí solo. Le faltaría, por ejemplo, una pantalla, el software, un teclado y muchísimas otras cosas más. Pero, ¿qué es lo que hace que el cerebro funcione para poder estimularse? ¿Acaso no podría interactuar con el medio ambiente? Bueno, finalmente, las conexiones del cerebro de la estatua están preparadas para recibir información, ¿no? Bien, pues es aquí donde entra el juego de las sensaciones y las percepciones. Para poder entender esto de manera sencilla, diremos que el cerebro requiere cuando mínimo dos cosas. En primer lugar, el cerebro ocupa un método de entrada del mundo exterior, algo que le haga saber cómo es el mundo. Por ejemplo, ¿qué color tiene el mundo? ¿Cómo se escucha? ¿Acaso huele a algo? ¿Cómo es que se siente? Y eso, amigos míos, son las sensaciones. Las sensaciones es todo lo que tu cuerpo capta y recibe del exterior hacia el interior. Por ejemplo, el escuchar este video, observar la pantalla y en conclusión, es todo lo que pasa por tus sentidos. Algo que la estatua ni siquiera tenía, puesto que no contaba con nada que le hiciera saber cómo era el mundo de afuera. Por ejemplo, unos ojos, oídos, nariz, gusto e incluso el tacto. En segundo lugar, para poder interactuar con el ambiente que nos rodea, es importante que el cerebro haga una interpretación de lo que está recibiendo por los sentidos. Esto con el fin de darle un sentido a lo que está llegando. De esta manera, las sensaciones entran al cuerpo y después tu cerebro se encarga de darle una interpretación a todo eso que llega. Pero, ¿para qué ocupamos que el cerebro interprete lo que llega? ¿Acaso no es suficiente con poder recibir sensaciones del exterior? Bueno, si solo pudiésemos recibir la información, seríamos como una caja de registros, en la cual llegaría la información y no mucho más que eso. La interacción sería realmente limitada y no seríamos mucho más que organismos con sensaciones, algo así como las esponjas marinas o los protozoos.
Ahora que sabemos las dos cosas mínimas que se requieren para la estructuración del pensamiento humano, explicaré con lo siguiente. Al ver la siguiente imagen, tus ojos están recibiendo la luz que va desde la pantalla hasta tu córnea. Posteriormente, el nervio óptico recibe esas señales y las manda directamente hacia tu cerebro. Eso es la sensación. Después, tu cerebro hace una interpretación de eso que está recibiendo, diciendo, por ejemplo, esto es una pelota, tiene un color rojo, sirve para jugar, rodar e incluso para hacer ejercicio. Y si vamos más allá, incluso trae algún recuerdo o una experiencia con alguna pelota. Eso es precisamente la percepción, la interpretación que hace tu cerebro acerca de lo que está recibiendo. Entonces, las sensaciones y las percepciones son la materia prima del pensamiento humano. Son la base donde el cerebro agarra la información, la convierte para poder generar todo lo que conocemos, darle una estructura a todo el conocimiento y generar el lenguaje, los símbolos, los colores, las texturas y realmente todo lo que conocemos. Sin ellos sería imposible estructurar prácticamente el pensamiento, al menos como lo hacemos. Llegando hasta este punto quizá te estés preguntando, pero ¿qué pasa con otros animales? También tienen sensaciones. ¿Y cuál sería la diferencia entre el cerebro de otro animal y el cerebro humano? Bueno, esta respuesta nos da para mucho más, y debemos de ser claros en